Shalom para todos, empecemos con otro estudio bíblico. En los tiempos de Yahshua, el segundo templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Era el lugar en el que se llevaban a cabo la adoración y los sacrificios de animales, uno por la mañana y otro por la tarde. Los judíos en general se esforzaban mucho por cumplir con la ley de Moisés. Hebreos 9:1-3. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina o velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Hebreos 9:6-9. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto, pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. De este modo el Espíritu Santo da a entender que, cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitido a cualquiera. Todo esto se hizo para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. El velo que había en el templo separaba el lugar terrenal donde habitaba la presencia de Dios o lugar santísimo del resto del templo donde moraban los hombres. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios debido al pecado. Isaías 59:1-2. Isaías dijo: Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Éxodo 30:10. Una vez en el año hará a Aarón la expiación del altar rociando sus 4 puntos con la sangre de la víctima ofrecida por el pecado, y con ella aplacará a Dios por vuestras generaciones. Será esta cosa santísima en el acatamiento del Señor. El sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo el 10 de Tisri de cada año, ver Levítico 23:27, para efectuar la santa convocación para el día de la expiación por todo Israel. El templo de Salomón tenía 30 codos de altura, ver 1 Reyes 6:2. Según los escritos de Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, Herodes había aumentado la altura del velo a 40 codos, a casi 18 metros, por ser un codo igual a 44,45 centímetros. Su espesor era de 10 centímetros y ni 2 caballos atados a cada uno de sus extremos podían rasgarlo. Éxodo 26, 31 y 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El tamaño y el grosor de este velo hacen aún mucho más trascendente el evento ocurrido al momento exacto de la muerte de Yahshua en la cruz.
Mateo 27, 50, 51. Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo rasgado del segundo templo en el momento dramático de la muerte de Yahshua significa que tanto su sacrificio como el derramamiento de su propia sangre fue una expiación suficiente y para siempre de todos los pecados cometidos antes de arrepentirnos. Desde entonces el camino para el lugar santísimo quedó abierto para todas las personas de todos los tiempos, da lo mismo si son judíos o gentiles. El velo del templo que se rasgó en dos significa también que Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar nunca más en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El sumo sacerdote podía ingresar en el lugar santísimo a través del velo. Así también nosotros, los que ya nacimos de nuevo, podemos ingresar ahora al santuario que está en el cielo a través de Yahshua. Por lo tanto, el velo del templo era un simbolismo de Yahshua mismo, como el único camino hacia Dios Padre Yahweh Todopoderoso. Ver Juan 14:6. El velo fue rasgado en perfecto paralelismo con la carne de Yahshua, que también fue rasgada. Hebreos 10, 18, 21. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Hermanos, la sangre que Yahshua derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Yahshua murió, abrió la cortina, el velo, que nos impedía el paso. Pero ahora Yahshua está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Sin embargo, el sacrificio de nuestro Señor Yahshua no finalizó el sistema de ofrendas. Lo veamos. Antes de la muerte del testador. Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Después del sacrificio de Yahshua, aún estaban en pie Anás y Caifás. Hechos 4:6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hebreos 8:4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Por lo tanto, los judíos incrédulos continuaban ofreciendo sacrificios en el templo. El sumo sacerdote seguía siendo presidente del concilio o Sanedrín. Caifás lo era oficialmente, mientras que su suegro Anás conservaba el título honorario y el prestigio del puesto. Los romanos habían destituido a Anás del sumo sacerdocio y en su lugar nombraron a Caifás, yerno de Anás. Pero como los judíos consideraban el oficio de sumo sacerdote como una posición para toda la vida, seguían llamando a Anás con ese título, dándole respeto y autoridad dentro del concilio. El sacrificio de Yahshua no cumple la profecía de Daniel 9:27.
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De aquí es que se deduce la pausa de 2000 años y contando, porque los judíos no cesaron el sacrificio y la ofrenda con la muerte de Yahshua. Recién con la destrucción de Jerusalén y el santuario, en el año 70 después de Cristo, el sacerdocio dejó de ofrecer sacrificios y no cuando Yahshua fue sacrificado en el Calvario. El velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado fuera ofrecida anualmente y otros innumerables sacrificios repetidos diariamente, tenía como propósito demostrar gráficamente que el pecado no podía verdadera y permanentemente ser expiado o borrado por meros sacrificios de animales. Yahshua, a través de su muerte, quitó las barreras entre Dios y el hombre. Hebreos 4, 14, 16. Yahshua es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Yahshua las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Yahshua nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Hebreos 10.1. La ley de Moisés era sólo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Gálatas 3:24. La ley de Moisés nos condujo como si de niños se tratase hasta Yahshua, fuente de nuestra salvación por medio de la fe. Colosenses 2:17. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Yahshua. Y 1 Juan 2:8. Él, Yahshua, es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad, la sombra, vaya disminuyendo. Lamentablemente, los judíos incrédulos del siglo I, que seguían a Moisés y negaban al Mesías, continuaron en la sombra con el sacrificio y la ofrenda después de la muerte de Yahshua. Y los judíos ortodoxos del siglo XXI esperan ansiosamente a su Mesías para que supervise la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén y dar inicio al sacrificio y la ofrenda. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El viejo pacto desaparecerá para siempre recién a la mitad de la última semana de Daniel, cuando Juan Pablo II resucitado haga cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. El mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las personas para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Yahshua para siempre. Amén. Romanos 16, 26 y 27.